cordial saludo para todos, agradecerles por la invitación, al doctor David Vélez, pues por esta iniciativa, esta actividad que cada vez nos, nos congrega más. Para el día de hoy vamos a tener tres casos clínicos. El primero lo voy a presentar yo, el segundo el doctor Santiago Álvarez y finalmente el doctor Atencia. Vamos a hablar de una mujer de 62 años. Ella sufría previamente de hipertensión, hipoacusia, que fue progresando sobre todo en los últimos 2 años. No había historia de otras morbilidades y tenía muy buena funcionalidad, iba a chequeos médicos una vez al año. De hecho, sabemos que el año pasado se había descartado diabetes. En septiembre de este año consultó al hospital local en otro departamento porque tenía síntomas de hiperglicemia. Efectivamente le solicitaron una glicemia glicada y le diagnosticaron una diabetes mellitus. Tenía una glicada por encima de 10, le iniciaron insulina sin obtener respuesta, tuvo una crisis hiperglicémica tipo estado hiperosmolar, sin compromiso pues grave, pero requirió manejo intrahospitalario en otro departamento, en la ciudad de Pereira. Allá estuvo hospitalizada por más de 2 semanas intentando lograr control metabólico con altas dosis de insulina y finalmente egresó recibiendo una dosis promedio diaria de 190 unidades al día repartidas en 100 unidades de basal de glargina, 60 en la mañana, 40 en la noche y 30 unidades preprandiales de glulicina. La paciente no lograba mejoría, compraron glucómetro y las glucometrías reportadas todas estaban por encima de 350, 400 y por eso decidió ir a la consulta externa de endocrinología, donde hicieron una nueva glucometría y se confirmó pues este mal control metabólico, la encontraban deshidratada y llamaba la atención una pérdida significativa de peso. Por esa razón, entonces, le sugirieron que ingresara por urgencias. Ella ya venía del hospital inicial con una tomografía de abdomen en la que se había descartado lesiones pancreáticas, entonces la idea era mirar otras causas de pérdida normal de peso y en la evaluación inicial solo llamaba la atención unas pequeñas adenopatías en región cervical, no había ningún otro hallazgo. Desde que ingresó se inició un aumento progresivo de la dosificación de insulina y no lográbamos que las glucometrías bajaran de 400 sin hacer cetoacidosis hasta ese momento, pero finalmente no se lograba control a pesar del aumento cada 48 horas de la dosis de insulina y esto era manejo conjunto de medicina interna y endocrinología. Se demostró también en ese momento una hipocalemia grave, hasta 2,2 de potasio, con reposición, pues en la que inicialmente no lográbamos mejoría y pensamos por esa razón en un Cushing tópico. Se solicitaron todos los estudios, pero finalmente no lo pudimos demostrar. Los hallazgos pues no eran concluyentes y la hipocalemia finalmente terminó resolviéndose. Entonces, dentro de los estudios iniciales, además de esa adenopatía que describí, se encontró en laboratorio una visitopenia, una anemia moderada y leucopenia, que junto a la pérdida normal de peso, pues hizo considerar que se tratara de una neoplasia hematológica. Se solicitó concepto de hematología, que estuvo de acuerdo, se realizaron estudio tomográfico del tórax y el cuello, del abdomen mencioné pues que se revisó y no habían hallazgos adicionales, y se programó pues para un estudio de médula ósea y la biopsia del ganglio, que adelanto de una vez no demostraron ninguna neoplasia hematológica. Al tercer día de hospitalización, salía del baño y la encontramos con la parte distal pues, de las manos pálidas, una especie de Raynaud. Entonces interrogamos pues, por ese síntoma y era evidente que en los últimos 3, 4 meses venía presentando un síndrome de Raynaud y había además ya en un interrogatorio enfocado pues a síntomas de origen reumatológico, síntomas secos, no había nada más, no había ni artralgia, ni fotosensibilidad, no habían lesiones cutáneas sugestivas de lupus, la anemia no era hemolítica, no había trombocitopenia y en general no habían otros hallazgos que sugirieran autoinmunidad, pero solicitamos
unos ANAS para iniciar el enfoque con mala suerte en ese momento que se había dañado el equipo de biología molecular del hospital, entonces estaban remitiendo las muestras y este resultado se demoró bastante. Cuando llevábamos 3 días esperándolo, se le soltó un complemento que ese sí lo tuvimos inmediatamente, demostró hipocomplementemia significativa, un C3 de 36, C4 de 14, y finalmente con este resultado se extendieron los estudios, se pidieron ENAS y vemos pues esos resultados. Al final, unos ANAS con un patrón nucleolar de 1 en 2560, un anti-RNP alto de 188, SMIT positivo, anti-DNA alto y ROILA positivo. Se hizo una reunión conjunta con endocrinología y finalmente la conclusión es que se tratara de un síndrome de resistencia a la insulina tipo B. Se pidieron anticuerpos antiinsulina que fueron positivos, 1.1, el corte de laboratorio es 1 para saber si es positivo y se pidieron los niveles de insulina que estaban por encima de 300. En esa reunión se definió iniciar inmunosupresión y llamar pues a reumatología para que nos acompañara en el manejo. Se inició inicialmente esteroides y justo en ese momento hizo cetoacidosis, entonces hubo la necesidad de trasladarla pues a la unidad de cuidados especiales. Allá se empezó una infusión de insulina y llegó a tener durante varios días 2.400 unidades de insulina al día, la infusión a 100 unidades hora, y ni siquiera con eso se lograba el control. Los esteroides se dieron inicialmente en pulsos de 250 de metilprednisolona, ya después se dejó con 1 por kilo de prednisolona. Sin embargo, estando en el manejo pues, de la hiperglicemia, un síndrome convulsivo, un deterioro significativo del estado de conciencia, compromiso de la oxigenación y finalmente requirió traslado a UCI para ventilación mecánica invasiva. Aparecieron luego las complicaciones derivadas de la tensión, bacteriemia asociada a una posible infección de tejidos blandos por la biopsia de ganglio, una infección urinaria, y eso ha hecho que se limite a la fecha la inmunosupresión propuesta por reumatología, que para ese momento era, además de los esteroides y el inicio de cloroquina, rituximab. La paciente tiene una estancia prolongada en UCI, incluso a la fecha se mantiene, pero la dosis de esteroides se dejó hasta el momento y finalmente con eso se logró disminuir ostensiblemente el requerimiento de insulina. Entonces, finalmente, con esta paciente yo creo que la idea era presentarles este concepto de síndrome de resistencia a la insulina tipo B, que básicamente se refiere a la presencia de autoanticuerpos contra el receptor. El tipo A es más por alteraciones genéticas del receptor que llevan a que la insulina no pueda actuar y eso finalmente termina en hiperglucemia. En este síndrome de resistencia a la insulina tipo B es raro, generalmente se asocia a enfermedades autoinmunes como vamos a ver, hay anticuerpos policlonales contra el receptor. Lo más usual es que haya hiperglicemia y resistencia severa a la insulina y aparezcan otros estigmas pues, de resistencia como acantosis nigricans. Llamativamente la mortalidad es bastante alta, generalmente hasta el 50%, otras series reportan 17%, y lo más frecuente es que esa mortalidad se dé por hipoglucemia, porque finalmente cuando se logra el control del fenómeno inmune, disminuyen ostensiblemente los requerimientos de insulina y esos pacientes pueden terminar en hipoglucemias graves. Todo lo que hay publicado es anecdótico, obviamente porque es algo poco frecuente. Y hay descripciones de inmunosupresión, todos contemplan en la fase inicial esteroides, otros ciclofosfamida y sin lugar a dudas probablemente una de las experiencias que más recurre es el uso de rituximab. Y con esta otra paciente, entonces, el trasfondo, pues pareciera un lupus del anciano, no es frecuente, pues, que debuten con un compromiso de esta clase. Mencioné que solamente llamaba la atención en la evaluación los síntomas secos y el reino desde el punto de vista clínico, pero luego con esos autoanticuerpos, el síndrome convulsivo, pues que parece que es un secundario a neurolupus, el compromiso hematológico, finalmente la conclusión es que se tratará de un lupus del anciano.
Y específicamente, y esta es la última diapositiva, específicamente quería mostrarle la gran asociación que hay con enfermedades autoinmunes. Y en lupus da cuenta de más de la tercera parte de los casos, enfermedad mixta del tejido conectivo, incluso enfermedad tiroidea inmune pues, por Hashimoto, Sjögren, esclerodermia, artritis reumatoide, otro tipo de vasculitis, dermatomiositis y otras enfermedades pues que ya son menos frecuentes, digamos que es bastante amplio la asociación, pero las enfermedades autoinmunes de lejos parecen ser pues el sustrato más frecuente y de todos también es muy frecuente que los ANAS sean los autoanticuerpos que encontramos con más frecuencia, casi hasta en 40% de los pacientes y luego ya viene la hipocomplementemia, la anti-DNA y todos los otros autoanticuerpos pues, a los que hicimos mención. Entonces, con el doctor Mauricio pues decidimos presentarles este caso porque digamos que dentro del enfoque de la resistencia a la insulina tenemos claro o mayor experiencia tal vez pues en los pacientes que de manera progresiva hacen fallecer la beta o que por obesidad extrema y otras múltiples causas pues derivadas de la aplicación de la insulina hacen resistencia de manera paulatina, pero no es usual que nos expongamos a un paciente que represente un reto diagnóstico tan importante y sobre todo terapéutico adicional, porque 2.400 unidades de insulina en el día, digamos que es una dosis que yo creo que pocos habíamos visto, por lo menos yo y lo que exploramos con varios compañeros, no es usual este tipo de comportamiento. No sé si el doctor Mauricio quiere compartir algo adicional, ¿tienen alguna pregunta o alguna observación? Memo, en el chat colocan que cuando sospecharon una resistencia a la insulina. Yo entiendo, obviamente ya explicaste que las dosis de insulina eran extremadamente grandes en este paciente, pero también no sé si este paciente tenía signos externos para Eso. sospecharlo, y también Lo, que encontraste en la literatura de si hay otros elementos adicionales para sospechar el síndrome. sí, entonces, bueno, lo que mencionaba es que usualmente la resistencia la pensamos en pacientes que requieren altas dosis de insulina. Generalmente cuando es más de una unidad por kilo, uno empieza a hablar que hay algo de resistencia significativa. Para esto en particular, los autores recomiendan que cuando hayan requerimientos de más de 3 unidades por kilo, se puede considerar una resistencia. Adicionalmente está la presencia de triglicéridos bajos, es otro de las, digamos, perlas que sugieren los autores pues, que más han publicado casos para sospecharla, ¿cierto? Generalmente, el promedio en las series, que no son de muchos casos, de requerimiento de insulina en el momento inicial está alrededor de las 1.700 unidades y hay por ahí un caso de 5.600 unidades al día. Pero en general, sospecharlo cuando se tengan más de 3 unidades por kilo, que el requerimiento sea progresivo y si hay una asociación con una enfermedad pues, autoinmune adicional, pensar aún más. El doctor Mauricio aquí hacía el apunte, cuando son más de 3 unidades, exacto. Esa es la perla que sugieren los autores. Memo, yo entiendo que esos síndromes de resistencia a veces incluso remiten espontáneamente, y más de pronto probablemente si uno mejora, si el lupus también se comporta así y hay una terapia inmunosupresora relacionada. Pues la pregunta es, no sé si ustedes hicieron la pregunta de cuánto tiempo habría que dejar a ese paciente con esteroides y cómo desmontar eso. Debe haber muy poco en la literatura, o qué No, encontrar. sí, la remisión espontánea existe. Hay muchas experiencias descritas de 6 meses, de un año, aunque mencioné pues, lo de la mortalidad, que es algo, un factor bastante importante a considerar. Ellos utilizan mucho presentaciones de insulina glargina de U500, que nosotros acá no tenemos, porque darle a un paciente 2.400 unidades fuera de la infusión sería para nosotros casi imposible, pues en ese momento pensar en subcutáneo con tan altas dosis se vuelve complejo porque no tenemos la disponibilidad de esas concentraciones de insulina. Y la remisión, no, lo que sugieren es que si hay un trastorno autoinmune de base, pues el control de la enfermedad autoinmune finalmente llevará también a que se controle la hiperglucemia. En particular con esta paciente, pues el plan es ponerle rituximab
El problema fue que con la convulsión que a la fecha pues pareciera secundaria al neurolupus, el compromiso neurológico y las infecciones ha limitado bastante pues complementar la inmunosupresión, y con los esteroides que ya llevan más de 2 meses, finalmente ya pues casi 2 meses ya finalmente se está logrando control. No sé si alguien tiene alguna apreciación adicional, uno de los internistas o los residentes o alguna otra pregunta. Es importante, ya que hay varios personal de información, también recalcar lo de lupus en el anciano. Ya hemos tenido muchos casos en nuestros hospitales de cuarto y tercer nivel, donde llegan pacientes pues, más complejos, y donde yo creo que arrancamos sobre todo por las citopenias. En el lupus del anciano, yo creo que siempre, casi siempre los casos que he visto, y eso lo describe la literatura, es las citopenias de pronto lo más frecuente. En cambio, la artritis, la nefritis, es mucho menos frecuente en estos pacientes. Entonces, por eso el diagnóstico a veces es tardío, a veces es retador, pero que tengan presente que si hay unas citopenias en un paciente anciano mayor de 50 o 60 años, acompañado de algo más, como lo que interrogaron muy bien Memo y sus residentes con relación a esos síntomas secos, el Raynaud, otros síntomas asociados, entonces hay que considerar este diagnóstico. Me parece que es un caso muy bueno, Memo, tremendo caso, tremendo. Muchas gracias, se aprendió mucho. No sé si alguien tenga alguna apreciación. Daniel Rivero, te voy a permitir hablar, Daniel, ya mismo ya te habilité el micrófono. Profe, bueno, ¿me escucha? Sí, señor. Profe, sí, y hablando pues también del lupus del anciano, en una revisión que se hizo recientemente, aparte de las citopenias, que también es muy importante, los síntomas que definitivamente se vieron más marcados en los ancianos con respecto al resto de la población, también fue los compromiso pulmonar de cualquier tipo y el compromiso de serosas, también para tenerlo en cuenta en los ancianos que a veces llegan con un derrame pericárdico, pleural y la cosa termina por ahí por lupus. Sí, Daniel, perfecto. Muchas gracias, hermano. Listo, Santiago, arranque, hermano. Muy buenos días, mi nombre es Santiago Álvarez, yo soy médico internista graduado de la Universidad de Antioquia. Voy a compartirles el caso pues, que escogimos por el equipo de acá de la IPS universitaria, que me parece que tiene un par de lecciones buenas en el curso de una enfermedad en la que uno habitualmente espera un tipo de compromiso como muy específico, pero que vamos a ver no es realmente tan común en este escenario. Les presento un caso de un hombre de 59 años, completamente independiente para su autocuidado y que trabajó como mecánico, con un antecedente muy importante diagnosticado en el 2013 de una esclerosis sistémica variedad limitada. Para el momento del diagnóstico, al paciente se documentaba un fenómeno de Raynaud completo por lo que se describe en la historia clínica, un engrosamiento pues, cutáneo compatible con esclerodermia y adicionalmente una enfermedad intersticial que para ese momento ameritó manejo con inmunosupresión, aunque desconocemos realmente cuál fue el esquema que se le ofreció. Adicionalmente, una hipertensión pulmonar que parecía en ese momento ser de origen multifactorial y unos marcadores inmunes, unos ANAS 1 en 640, no conocemos el patrón del momento del diagnóstico, pero unos anticuerpos anti-SCL70 que fueron el equipo de reumatología que vio al paciente en ese momento, como digo, hizo un diagnóstico de esclerosis sistémica pues con estos criterios y con las herramientas con las que contaban en ese momento, y después de la inmunosupresión aguda que le ofrecieron para su enfermedad intersticial, lo dejaron con un esquema de esteroides a bajas dosis y esatioprina. El paciente tuvo una evolución muy lenta durante pues, esos años de evolución de su enfermedad hacia un deterioro de la clase funcional con requerimiento de oxígeno suplementario en la casa, pero igualmente aún era capaz, digamos, de realizar pues, todas sus labores diarias y de mantener el autocuidado. Adicionalmente, tuvo un episodio de trombosis venosa profunda 3 años antes de esta hospitalización, es decir, hacia el 2017, una pandiverticulosis y un hipotiroidismo. El paciente ingresó el día 23 de noviembre a la institución, a la IPS universitaria, por un mes de disnea progresiva, que para el momento del ingreso el paciente no refería acompañarse con
ortopnea o con disnea paroxística nocturna. Adicionalmente, unos edemas periféricos progresivos muy importantes que él ya refería le estaban impidiendo la marcha e incluso con un edema de pared abdominal también referida por el paciente. Adicionalmente, mencionaba que este deterioro de funcionalidad estaba acompañado de un aumento en los requerimientos de oxígeno suplementario. Dentro de los estudios pasados que tenía el paciente, vemos entonces que tenía unos estudios de función pulmonar del 2019, una espirometría que mostraba disminución importante de la capacidad vital, ¿cierto? Un patrón muy restrictivo y realmente pues sin compromiso obstructivo por lo que se describe en las variables de la espirometría, pero sí con una importante alteración en la difusión de monóxido de carbono, como vemos ahí del 14%, que pues realmente para los valores esperables en este paciente obviamente están muy caídos, ¿cierto? Adicionalmente, cateterismos hechos en el pasado, en junio del 2014, que mostraba una presión media de la arteria pulmonar de 36 con una cuña de 17. Y cuando vemos el gradiente pues, en estos cateterismos, vemos pues, que se habla de una hipertensión pulmonar de leve a moderada con unas variables que nos hacen pensar en un compromiso o patrón mixto pues, ya para ese momento, tanto precapilar como postcapilar. El paciente tenía un ecocardiograma reportado en la historia clínica, del cual pues no teníamos un reporte en físico, sino como una lectura parcial que decía que para el 2017 no tenía disfunción cardíaca ni izquierda ni derecha, únicamente pues los estigmas de hipertensión pulmonar indirectamente medidos a través del ecocardiograma. Vemos acá el manejo pues que estaba recibiendo para el momento del ingreso. Estaba con calcio antagonista, prednisona a dosis bajas, azatioprina y adicionalmente estaba recibiendo un antifibrótico para el momento del ingreso. ¿Qué es llamativo con este paciente? Lo que mencioné al principio, y es que no refería a una ortopnea ni una disnea paroxística nocturna, sino únicamente un predominio de la disnea y de los edemas principalmente pues caudales, ¿cierto? Cuando al examen físico del ingreso, realmente el paciente se encontraba en unas aceptables condiciones, con una disnea de mínimos esfuerzos que incluso tendía a ser en reposo, pero unos signos vitales que parecían estar muy normales, aunque con un aumento de los requerimientos de FIO2. Los pulmones se describen como limpios a la auscultación inicial, pero sí tenía un edema caudal muy importante, grado 3, lo describen incluso como en anasarca al momento del ingreso, ¿cierto? En los exámenes de ingreso, el paciente tenía un tímero D normal, una función renal normal con una creatinina de 1 y un BUN que oscilaba entre 18 y 20, unos reactantes de fase aguda normales y unos gases que mostraban únicamente una hipoxemia grave. En la evolución del caso durante la estancia hospitalaria, entonces lo primero que se le solicitó fue un ecocardiograma y un Doppler de miembros inferiores. El ecocardiograma nos mostró que para este momento ya tenía una hipocinesia global difusa del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección muy cálida de 22%, contrario a lo que se mencionaba en el ecocardiograma del 2017. Una insuficiencia tricuspidia severa que parecía ir de la mano con el proceso de hipertensión pulmonar, que para este ecocardiograma lo escribían como de alta probabilidad o grave, y un desplazamiento del septum asincrónico con abombamiento hacia el ventrículo izquierdo que parece estar impactando pues en esta función del ventrículo izquierdo, ¿cierto? El Doppler fue negativo para trombosis venosa profunda y en conjunto pues con el marcador del dímero D que estaba dentro de rangos normales se desestimó la posibilidad de que el paciente estuviera cursando con un TEP, adicionalmente pensando pues en la evolución larvada de estos síntomas respiratorios y los edemas que fueron de carácter progresivo y no de instauración tan súbita. Cardiología, 5 días después del ingreso, decidió descartar en este paciente que se tratara entonces de una enfermedad coronaria que estuviera induciendo esta alteración de la fracción de eyección y solicitó una estratificación no invasiva. Lo llamativo es que para ese momento en el ecocardiograma se describe una fracción de eyección ya del 55% y el resto pues de variables realmente muy similares a lo que se describía en el ecocardiograma inicial,
con una prueba de estrés submáxima del 78% que fue negativa para isquemia inducible. Esto es una de las primeras cosas llamativas y es este cambio tan marcado en la fracción de eyección del líquido del 55%, que realmente pues nos dejaba en duda inicialmente la confiabilidad de alguna de las dos lecturas. Se le realizó adicionalmente un atacar al paciente el día 27 de noviembre, en el cual vemos pues los cambios vidrio esmerilado más hacia las bases pulmonares, con unas bronquiectasias por tracción, pero que comparativamente con un estudio de imagen que le habían realizado de forma ambulatoria, como control ambulatorio, vemos que parece estar incluso mejor en una toma pues al mismo nivel, ¿cierto? Vemos que los cambios para los meses anteriores parecían ser un poco más marcados. Aún así, el radiólogo que leyó la tomografía de ingreso en esta hospitalización, es decir, esta del 20 de noviembre, dice que por las características de distribución del vidrio esmerilado se debería descartar una neumonía viral, lo cual pues, realmente en conjunto con el equipo de medicina interna se desestimó pensando en lo que ya había mencionado, una evolución muy larva de los síntomas. El paciente nunca refirió fiebre, nunca refirió otros síntomas respiratorios diferentes de la disnea y esos edemas pues están marcados de carácter progresivo. En la evolución del paciente, lo que encontramos fue que por este predominio de los edemas y de la disnea, sin una ortopnea y una paralítica nocturna, se enfocó más como una insuficiencia cardíaca derecha en el momento del ingreso. Como ya dije, se desestimó por lo encontrado en los estudios iniciales y como no había una progresión aparente de la enfermedad intersticial, también se consideró que esta no era posiblemente la causa de la exacerbación de sus síntomas. Se solicitó una interconsulta a neumología para el momento en que lo evalúa y teniendo en cuenta los cateterismos pasados, consideró pues, que la interpretación del ecocardiograma tal vez no era tan confiable y que por la hipertensión pulmonar leve que se describía para el momento pues, de los cateterismos de 2 años antes, no requería el paciente el uso de vasoactivos específicos, pues un sildenafil, a un Bosentan para el manejo pues, de sus síntomas. El paciente únicamente se manejó entonces como una insuficiencia cardíaca derecha, principalmente pues el pilar del tratamiento fue a través de los diuréticos, con una marcada mejoría incluso desde el día 1 de manejo. Y el 10 de diciembre, es decir, 15 días después del ingreso, se definió el alta para definir estudios con resonancia cardíaca de forma ambulatoria, teniendo en cuenta la buena evolución del paciente. Entonces, a lo que queríamos llegar pues con este caso clínico que presentamos es básicamente hacia el compromiso cardíaco de la esclerosis sistémica. La esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune que se caracteriza pues, por cambios fibróticos y engrosamiento pues, cutáneo de evolución crónica, que se asocia con anticuerpos variables dependiendo al perfil de presentación de la enfermedad. Como sabemos, hay 2 variables mayores que son la limitada y la difusa, sabiendo entonces que este paciente en el contexto de una enfermedad limitada tiene más presentación o asociación con anticuerpos tipo centrómero, anticentrómero, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, estos pacientes tienen un compromiso más distal de las extremidades, sin tanto compromiso central o hacia el tronco, y las manifestaciones sistémicas tienden a ser más leves o a no aparecer en el curso de la enfermedad. Sin embargo, cuando uno evalúa perdón, me faltó aquí una diapositiva, esta diapositiva. Cuando uno evalúa la incidencia de las manifestaciones asociadas a la esclerosis sistémica, vemos que a diferencia de la variedad difusa en la cual la enfermedad intersticial está en una parte importante de los pacientes, que es cercano al 40 al 50%, realmente la hipertensión pulmonar de forma primaria o aislada es más predominante en los pacientes con variedad limitada. Es decir, en este paciente uno podría llegar a pensar, a pesar de que ya tenía una enfermedad intersticial, pero que claramente no estaba evolucionando pues, por los hallazgos imagenológicos, lo que podría estar dominando es la hipertensión pulmonar primaria y que en ese orden de ideas hubiera podido beneficiarse pues, del manejo con algún vasoactivo específico para las arterias pulmonares. Sin embargo, pues como ya mencioné, realmente pues por conducta de neumología se decidió no hacer este manejo.
Entonces, hablando ya específicamente del compromiso cardíaco que da la esclerosis sistémica, encontramos que realmente lo que uno tiende a pensar que pueden hacer muchos cambios fibróticos en el tiempo, en ese orden de ideas, hacer alteraciones en los trayectos de conducción, por eso mismo entonces también bloqueos o arritmias, enfermedad coronaria pues asociada a la enfermedad autoinmune, un proceso inflamatorio crónico. Vemos que la distribución de estas manifestaciones realmente no se dan como uno usualmente espera que se den los pacientes con enfermedades autoinmunes. De hecho, lo que vemos es que lo más común es que haya una alteración diastólica del ventrículo izquierdo en el contexto de algo que se describe como fibrosis parcheada o fibrosis difusa que no corresponde con un trayecto vascular específico, es decir, la enfermedad coronaria como tal, que como vemos aquí, como vemos aquí mismo en la tablita, realmente no es tan común, diferente a lo que sí pasa, que es la enfermedad microvascular coronaria, que como ya dije, se manifiesta más en ese orden de una fibrosis parcheada, ¿cierto? Entonces, nos parece pues como muy importante en este paciente saber que aunque uno usualmente se ve tentado a que el paciente que llegue con enfermedad cardíaca asociada a una enfermedad autoinmune y piense en descartar la enfermedad coronaria, piense en descartar el proceso fibrótico, pues hablando específicamente aquí de la esclerosis sistémica, realmente en la literatura no es lo que se recomienda hacer de forma inicial, sino en general ofrecer un manejo médico orientado más a los síntomas que, como en este caso, fueron predominantemente del lado derecho, por lo que consideramos. Y después de eso, según la evolución del paciente y según los hallazgos en algunos estudios de imagen iniciales, como pueden ser la ecocardiografía, también se sugiere hacer el estudio Doppler de tejido cardíaco, ya mencioné la resonancia magnética, pueden hacerse o contemporizarse según la evolución de nuestro paciente, ¿cierto? Como ya mencioné, hubo un cambio muy marcado en la fracción de eyección y realmente es muy llamativo porque usualmente uno encuentra en la literatura que una variabilidad aceptable o reconocida de forma intrahospitalaria en los pacientes en los que se hace estudio ecocardiográfico para seguimiento normalmente no es superior al 10%, sin importar realmente pues como la etiología de la condición que esté afectando al paciente de forma inicial. Nos llama mucho la atención y creemos que posiblemente se debió a que por la sobrecarga que tenía el ventrículo derecho y esta sincronía en el septum, en la medición inicial probablemente hubo algún error en el cálculo de la fracción de eyección y por eso mismo creemos pues que tal vez digamos que el descarte de la enfermedad coronaria pudo haber sido un paso que se pudo haber también diferido en la evolución de este paciente, pero lo interesante pues realmente es, como ya estaba mencionando, saber que el compromiso cardíaco en la enfermedad de la esclerosis sistémica no parece estar tan asociada con el proceso, es decir, no es tan manifiesta desde el punto de vista del proceso fibrótico, sino que parece ir muy de la mano con eventos secundarios como la hipertensión pulmonar y la enfermedad intersticial, y estos eventos pues ya desde el punto de vista cardíaco pasan a un segundo plano cuando vamos a hacer una evaluación del paciente que llega, como en este caso, de una insuficiencia cardíaca agudamente descompensada. Eso era básicamente lo que queríamos mencionarles. En este paciente pues también se consideró en algún momento la posibilidad de que estuviera cursando con una crisis renal esclerodérmica, que también se desestimó pensando en que el curso de la función renal no fue realmente no se alteró realmente mucho y no tuvo derrames pericárdicos como usualmente se describe en la literatura cuando hablamos de crisis esclerodérmica renal. Básicamente eso era lo que quería mencionarles. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario adicional que hacer. Gracias, Santiago. Qué bueno tenerte por acá, hermano. Te pregunto, hay una cosa que quiero como definir, mostrarme la ecocardio para ver para recordar cómo está el ventrículo izquierdo y cómo lo reportaron, porfa.
Hipocinesia global difusa. Bueno, listo. Lo que yo te entiendo es que ustedes consideran probablemente que la fracción de eyección del 22% fue, quiero diferenciar algo ahí, o un error del cálculo, o más bien ocasionada por el compromiso derecho, ya sea por el desplazamiento del septum y porque de todas formas la falla cardíaca derecha pues puede disminuir algo el gasto. Te lo digo, ¿por qué? Porque normalmente uno ve pacientes con compromiso cardíaco derecho muy avanzado que todavía tienen una fracción de eyección normal, ¿cierto? E incluso recuerdo mucho que hace poco comenté un caso de una paciente que tenía una comunicación interauricular que fue corregida tardíamente en la infancia. La paciente quedó desde eso con grandes cavidades derechas dilatadas y una gran hipertensión pulmonar. Perdón, unas cavidades derechas muy dilatadas, y también ya había desplazamiento del septum interventricular hacia la izquierda, pero esa paciente, a pesar de eso, tenía fracciones de eyección del 55-60%. Y solo cuando este año empezó a presentar síntomas de falla cardíaca y el ventrículo izquierdo ya tenía una fracción de eyección del 32%, el cardiólogo a mí me dijo que normalmente el desplazamiento del septum y que la falla cardíaca derecha no debería afectar tan dramáticamente el ventrículo izquierdo y en tan corto tiempo. Entonces, quería como resaltar eso, y no sé ustedes cómo analizaron esa parte, o si el error de cálculo tiene que ver porque es más difícil estimar la fracción de eyección en esos pacientes. Pues, profe, nosotros lo que pensamos es efectivamente que haya un error, por lo que mencionaba. Primero, que uno no encuentra referencias en la literatura de cambios tan abruptos en la fracción de eyección sin importar la etiología de la falla cardíaca. Segundo, que por los métodos de medición rutinarios, pues a través del ecocardiograma, pues que es el método biplano, pues como haciendo mediciones de diámetros del ventrículo izquierdo en diferentes momentos pues del ciclo cardíaco, realmente cuando hay un abombamiento del septum, esta técnica puede dificultarse y puede dar resultados que posiblemente en este caso sean unos falsos positivos para la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Adicionalmente, así el ventrículo izquierdo tenga esta fracción de eyección baja pues por una disincronía del septum, por una hipertensión pulmonar tan marcada, uno esperaría que si esta fracción de eyección medida es real, el paciente tenga alguna manifestación de bajo gasto, que tenga una ortopnea o que tenga una disnea paroxística nocturna, y vemos que realmente no fue así. Entonces nosotros creemos que por esta variabilidad tan marcada y por el curso de la enfermedad del paciente, realmente nunca hubo una disfunción tan marcada del ventrículo izquierdo, sino que se trató más de una dificultad técnica a la hora de hacer interpretación de las variables, y que lo que ya se hizo después de un manejo inicial, es decir, casi 8 días después, cuando le hicieron el ecocardiograma de estrés, tal vez era una medición más real de lo que tenía en el ventrículo izquierdo, y que entonces por eso mismo no debimos haber enfocado de forma inicial al paciente como necesariamente una enfermedad coronaria o una enfermedad diastólica del corazón asociada a fibrosis parcheada del miocardio. Entonces creemos que fue más un error en la interpretación. Esto debemos pues tenerlo en cuenta también, porque existe la posibilidad de que en algún momento se nos presente un caso similar, a sabiendas pues, que la clínica va a predominar en el manejo de nuestros pacientes. Perfecto. Gracias, Santiago. Muy bacán tu caso, hermano. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna apreciación de los internistas o los residentes. Les puedo habilitar el micrófono de forma muy rápida, no sino que levanten la mano. Yo quisiera hacer un aporte muy concreto, y es una cuestión que un filósofo llamado Pascal decía, y es que muchos errores no se deben a una mala decisión, sino una decisión basada en supuestos equivocados. Entonces, si los supuestos están equivocados, como ocurrió en ese caso de cuenta de una observación errada, los resultados, por supuesto, van a generar retrasos y van a generar otras dificultades para los pacientes. Santiago, muchas gracias, hermano. Gracias por participar, hombre, ya, o sea, desde la León 13. Gracias, manito. Buenos días, ¿cómo están? Entonces, muchas gracias, David, y gracias a Santi y a Juan Guillermo.
Este caso es un paciente de 33 años que viene por un cuadro de 2 meses de dolor lumbar continuo y nocturno, que hace 2 semanas acompañó un dolor costal izquierdo. Además tenía astenia, adinamia y pérdida de peso objetiva de 6 kilogramos y sensación de distensión abdominal. El paciente era un paciente joven que no tenía ningún otro antecedente y en el examen físico de ingreso, con ese síndrome constitucional, esa astenia, esa dinamia, el dolor lumbar y la distensión abdominal, se palpaba una esplenomegalia de 15 centímetros debajo del reborde costal izquierdo y había dolor a la percusión en la columna lumbar. Entonces quiero mostrarles aquí el hemograma inicial que le hicimos, específicamente la anemia que tenía el paciente, en el cuadro del síndrome constitucional de la astenia y la dinamia tenía una anemia de 7,8 con un BCM de 99, una anemia que era heterogénea y era regenerativa los reticulocitos de 1. Entonces, a este paciente pensamos en ese punto, es posible que este paciente, por lo joven, por la esplenomegalia, la anemia y el síndrome constitucional, la primera posibilidad que se nos vino a cabeza fue la de un linfoma, que se lo solicitaron en la institución una tomografía de abdomen, tórax contrastada. La tomografía no reveló adenopatías, pero lo que sí reveló fue que el dolor lumbar estaba en relación a múltiples lesiones líticas de los cuerpos vertebrales, incluso aplastamientos de los mismos, y tenía una fractura del arco costal, del séptimo arco costal. Entonces, ahí todo el mundo, como que, o quienes estamos viendo este paciente, estos hallazgos de pronto nos sorprendieron un poco. Y pensamos, bueno, entonces tiene un paciente con dolor lumbar, lesiones líticas y tiene anemia, ¿cierto? Podrá ser un mieloma múltiple. Cuando habíamos solicitado esa tomografía, los estudios de calcio y fósforo y PTH no se habían considerado inicialmente, pero se le realizó una calcemia que finalmente sería buscando a ver cómo estaba el calcio. El calcio durante la hospitalización, durante varios días, empezó a elevarse y todo el mundo pensó, bueno, esto podría ser eventualmente un mieloma múltiple, de pronto un adenocarcinoma de paratiroides también podría dar esto. Miremos la PTH cómo está, y la PTH, recuerdo el valor, estaba en 2.2 picogramos por mililitro por inmunoensayo. Entonces, ante un paciente con síndrome constitucional, anemia, las lesiones líticas, hipercalcemia y la PTH suprimida, o la primera posibilidad que nos ocurrió era la de mieloma múltiple. Sin embargo, a esta edad, menor de 50 años, el mieloma se presenta solamente en el 2% de los pacientes con el que debuta. Entonces es algo poco frecuente. Es un mieloma múltiple, un paciente joven. Le hicimos la electroforesis de proteína y en efecto tenía un pico monotípico en la región de las gamma. Observen cómo la relación albúmina-globulina era baja, es decir, tenía por cada gramo de globulina tenía 0.7 gramos de albúmina, con 10 gramos de proteínas totales, mucho más del valor de referencia, y una elevación en las gamma, como aquí se observa. Entonces pensamos, bueno, listo, es un paciente con mieloma múltiple joven, posiblemente lo que debemos esperar acá es que tenga una IgG como inmunoglobulina implicada en su enfermedad, posiblemente en segunda instancia considerar una A, una D, pero la M no estaba dentro de las posibilidades. Pero por esas vueltas que da la vida, y por lo improbable que haya aparecido en el momento, la inmunofijación demostró que esta hipergamaglobulinemia monotípica se debía a cadenas IgM-kappa. Y eso nos hizo pensar, ¿será que el paciente entonces por ese vaso tendrá más bien un Waldenström, ¿cierto? IgM implicado en un mieloma. Es muy raro, pero lesiones líticas, uno espera más bien
otro tipo de lesiones en Waldenström y no hay adenopatías, ni estaban palpables, ni estaban en la TAC. En ese momento aceptamos de nuevo que era una rareza y que 0.3% de los pacientes con mieloma, según la serie del Dr. Kyle, tiene o debuta con un IgM-kappa, ¿cierto? Y es mucho más raro que la IgD y es mucho más raro que la IgA y obviamente más raro que la IgM. Le hicimos todo lo que la guía y el International Myeloma Working Group aconseja, una inmunoglobulina M que estaba por encima del límite lineal, no se detectaba porque era tan alta, había que diluir la muestra, más de 3 gramos de proteína M, y tenía una relación kappa-lambda, obviamente muy por fuera de lo normal, lo máximo es hasta 1.65, desde 0.26 tenía 1053 de relación con predominancia kappa. Entonces, bueno, es un mieloma múltiple IgM en una persona joven. Pero entonces, ¿qué es la esplenomegalia? Y esto es lo bonito como del caso en la clínica. Las series también reportan que la esplenomegalia es un hallazgo rarísimo en mieloma. Muy raro, menos de 0.1%. Pero la solución de esa esplenomegalia probablemente estaba en el hemograma que inicialmente les mostré y que de manera inadvertida les obvié el leucograma. Observen que si bien es cierto tiene 6.500 blancos, no está con leucopenia ni neutropenia, que el diferencial de este paciente casi tiene neutrófilos igualados a los limbos. Y un hallazgo que a mí me parece supremamente importante es que tenía una monocitosis que fue siempre mayor a 1000 y persistente. Esa monocitosis siempre hay que estudiarla cuando es persistente, porque uno puede contar en el canal de los monocitos muchas células que no son monocitos, pueden serlo, pueden ser células plasmáticas o inclusive pueden ser blastos. Entonces, para sorpresa de todos, le hicimos, Hemato le hizo la biopsia de médula ósea, pues tenía células plasmáticas abundantes, hicieron el diagnóstico de mieloma múltiple, pero se le hizo también citometría de flujo en sangre periférica y la citometría de flujo nos dejó perplejos porque tenía 75% de células plasmáticas circulando en sangre periférica. Esto es sangre periférica. Es decir, más del 20%, más de 1000 por microlitro, y esto configuraba el diagnóstico de una leucemia de células plasmáticas que, según la serie del profe Rajkumar, que es alumno del profe Kyle, solamente debuta en el paciente con mieloma en el 0.6% de los casos, ¿cierto? Entonces era un paciente con mieloma múltiple joven, un paciente que tenía una cadena implicada IgM-kappa y que además debutaba con una leucemia de células plasmáticas. Hematología, a pesar de lo raro de esto, no digo, el diagnóstico es SS. Con la citogenética, pues, y el riesgo citogenético le iniciaron la quimioterapia correspondiente, pero me dejó una lección muy importante, y es que, uno, el mieloma se puede presentar en pacientes jóvenes. Dos, la IgM se puede también presentar en los pacientes con mieloma múltiple. Hemato en algún momento dijo que si tuviéramos forma de hacer MYD88, mutación de MYD88 para descartar Waldenström, pero el paciente no tenía lesiones en piel, no tenía críos, no tenía enopatías y tampoco tenía compromiso del sensorio a pesar de la hipergamaglobulinemia IgM. Y 5, que cuando un paciente con mieloma debute o en el curso de un mieloma tenga citopenias o alteraciones en el hemograma y esplenomegalia, pensar en una complicación usualmente que es tardía en el mieloma, pero que en este caso se presentó inicialmente con una leucemia de células plasmáticas. Si vemos los porcentajes de lo que cada una de las cosas se presenta en la enfermedad, es muy raro. Resulta entonces siendo una manifestación atípica de una enfermedad que también no es tan frecuente en los jóvenes, y ese era como las moralejas del caso. Muy bien, Atexia, qué caso tan bueno, hermano. María. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna apreciación, pero Atexia yo creo que lo tuvo muy claro.
ojalá de pronto, pensando en si alguien de los residentes se interesa en publicarlo, tengo pues toda la documentación del paciente, un caso muy interesante pues. Recuerden que nosotros acá en el programa intentamos que los residentes el primer año tengan una publicación en Perlas Clínicas o en una revista, y la idea es motivarlos pues a que estos casos interesantes eh, se publiquen, y esto contribuya como al conocimiento de todos, y gracias, David, por invitarme pues a esta reunión interinstitucional. No, yo quedo supremamente satisfecho con la reunión y les agradezco de verdad mucho, mucho, mucho por los casos que trajeron, por lo que se aprendió, pues, empezando desde Juangui, que fue muy concreto, pero con la suficiente profundidad para enseñarnos sobre ese síndrome de resistencia a la insulina, y no solamente eso, sino el contexto del lupus en el anciano. Santiago Álvarez, que nos mostró cómo puede también una moralidad importante, cómo podemos a veces abusar de algunos exámenes si no tenemos en cuenta la clínica del paciente y los posibles errores de interpretación de algunas ayudas diagnósticas. Y Atencia, hermano, hizo una narrativa, yo diría que perfecta, sobre todo para los médicos generales y los residentes que nos acompañan, y no, incluso para nosotros. Muy buena narrativa, explicando paso por paso qué preguntas surgieron. Fue una forma muy interesante de exponer el caso Atencia. No, yo los felicito, muchas gracias de verdad.